15 gramos de pasta blanca la vamos a hacer un barrilito que mida 6 centímetros de largo por 3 de alto. Lo aplanamos un poco con la ayuda del rodillo. Colocamos un poco de pegamento con agua, la vamos a pasar a la taza. De la base hacia arriba la vamos a colocar a los 3 centímetros. Comenzamos a aplanar y a redondear todas las orillas. Por aquí pellizqué poquito la pasta, entonces con la ayuda de una toallita húmeda y un poco de agua le voy a quitar esa marquita. Con 5 gramos de pasta hacemos un barrilito que nos quede 5 centímetros de largo. Lo comenzamos a aplanar y vamos a hacer de forma de un trapecio. Quiere decir que la parte de arriba va a estar más pequeña que la de abajo. Lo acomodamos en la parte de en medio y empezamos a hacer presión hacia abajo. Volvemos a acomodar la pasta y redondeando todas las orillitas. Y vamos a empezar a difuminar esa unión de la parte de en medio. De la base de abajo hacia arriba vamos a empezar a marcar 1 centímetro de cada lado. Ahí vamos a empezar a hacer una curva hacia adentro de cada lado. De la pasta que nos queda en la parte de arriba la vamos a empezar a jalar como abriendo y haciendo una especie de diagonal. Y va a dar el efecto de una curva más grande. Como puedes observar en la imagen, queda como una especie de honguito. Medimos y marcamos la parte de en medio. De ahí, con la ayuda de una estaca, vamos a comenzar a hacer esta marca, mover la estaca hacia los lados para abrir esa pasta y darle forma curva. Con 1 gramo de pasta roja empezamos a hacer una gotita bastante gruesa y la vamos a colocar en la parte de en medio. Hacemos poca presión hacia abajo para que pegue bien. Con medio gramo de pasta hacemos un barrilito que nos quede aproximadamente de 1 centímetro. Lo aplanamos y de la parte de arriba le vamos a hacer una curvita, le ponemos pegamento y lo ponemos debajo de su nariz. Empezamos a hacer presión hacia abajo y de lo que queda pegado a la naricita hacemos presión. Con el exacto de la base hacia arriba medio centímetro hacemos una ligera curva. Empiezo a jalar pasta hacia abajo para abrir un poco lo que es la boquita. Con medio gramo empezamos a hacer un barrilito y de la parte de en medio lo hago más delgadito. Lo pongo arriba de la nariz haciendo un poco de curvita para ponerlo en la parte de arriba. Si te fijas, la parte de en medio está mucho más delgadita y en los laterales se forma como una especie de bolita. Esto lo vamos a empezar a difuminar.
Con 5 gramos de pasta comenzamos a hacer una bolita bien apretadita, después hacemos una gotita larga y que nos quede de 3 centímetros de alto. La vamos a aplanar y en uno de los lados empezamos a poner pegamento. La vamos a colocar debajo de la cabecita, le hacemos un doblez en la parte de arriba, un poquito que quede en diagonal y comenzamos a difuminar. Con 5 gramos, igual para la otra orejita, hacemos nuestra gotita de 3 centímetros de largo y lo comenzamos a aplanar. Le ponemos pegamento en una de las orillas y lo acomodamos otra vez debajo de la cabecita y de la parte de arriba le hacemos el doblez, lo pegamos bien, difuminamos esa unión. Le pongo pegamento todo alrededor y vamos a hacer un barrilito lo más delgado que puedan de pasta negra y lo vamos a empezar a poner aquí sobre todo el contorno. Para la parte también de su carita comenzamos a poner pegamento y también le vamos a poner la pasta negra todo el contorno. Con un pincel delgadito y pintura acrílica negra comenzamos a delinear el contorno de la boquita. Seguimos con el pincel delgado y vamos a pintar lo que es la parte de sus ojitos, que es una especie de rectángulo, pero en uno de los lados, partiendo de la nariz, hacemos un diagonal. Con un acocador pequeño y con la pintura acrílica negra le ponemos sus dos puntitos a sus ojos. Con matizador color rosa fuerte en las orejitas vamos a empezar a matizar toda esa área en ambos lados. Con una bolita pequeñita hacemos una lagrimita que esté bien delgadita de la puntita y la vamos a colocar lo que es en medio de la orejita y comenzamos a difuminar la unión.
Con un plumón de acrílica negra vamos a empezar a marcar lo que son las orillitas, o también lo puedes realizar con un pincel delgado. En la parte superior de las cejas vamos a hacer 3 gotitas bien delgaditas y vamos a ponerlas aquí en la curvita. Con menos de medio gramo hacemos un barrilito de 1,5 centímetros, lo aplanamos, le ponemos un poco de pegamento y lo vamos a poner ahí en medio de su cabecita. Con 60 gramos de pasta blanca hacemos un barrilito que nos mida 3 centímetros aproximadamente, lo vamos a poner aquí abajo de su cuellito en forma de U, después lo vamos a aplanar hacia abajo y vamos a empezar a difuminar lo que es esa unión con el cuello. Aquí en el área de los hombros voy a poner otro pedacito, pero bien pequeñito de pasta, un barrilito, y lo voy a empezar a difuminar jalando hacia abajo para que tenga mayor volumen en lo que es sus brazos y se vea hacia abajo como los hombros caídos. Marco otra vez aquí el área del cuello hacia abajo para que esté bien definido el área de los hombros. Con una estaca hago 2 líneas hacia arriba para marcar lo que son sus brazos. Ahora con pasta color negra hacemos un barrilito súper delgado y lo vamos a poner alrededor del cuerpo. Con 5 gramos de pasta blanca hacemos un barrilito de 4 centímetros de ancho, lo comenzamos a aplanar y si te fijas de la parte de arriba nos queda un poquito más ancho, nos queda de 5 centímetros de alto. Y empezamos a contar de la parte de arriba 1, 2 centímetros, hacemos una marquita, ponemos un pegamento y ponemos una bolita de medio gramo en la parte de en medio. Después ahí en la altura de la nariz hacemos 2 diagonales
y hacemos otro corte en diagonal, nos va a quedar como una especie de triangulito y vamos a empezar a redondear todo ese corte. Partiendo de la curvita hacia abajo, a 1,5 centímetros hacemos una curva y vamos a quitar ese excedente. Después alisamos el corte. Con un acocador marcamos una especie de U y de la parte de en medio vamos a empezar a hacer presión hacia abajo para hundir toda esa pasta. Hacemos una gotita de medio centímetro, la ponemos en la parte de en medio, le hacemos una marquita y esto va a ser su lengua. Con 1,20 gramos hacemos un barrilito, lo partimos a la mitad, le hacemos curvita en uno de los extremos y lo vamos a pegar a cada lado de la nariz. Con nuestro puntero de goma en la unión empezamos a hacer presión hacia abajo para que quede bien pegadito. Con medio centímetro de pasta vamos a hacer un barrilito delgado que nos quede de ancho de medio centímetro y lo vamos a poner abajo de la nariz. Si te fijas, se hace una especie de curva y vamos a empezar a difuminar esta unión. Con una bolita pequeña que no tiene medida de pasta blanca, hacemos un barrilito, lo aplanamos, cortamos un pedacito menos de medio centímetro de alto y vamos a colocar sus dientes. Cada diente mide lo mismo. Con 1 gramo de pasta hacemos un barrilito que nos mida 2 centímetros, lo partimos a la mitad y empezamos a redondear lo que es el corte. Cada uno nos debe de quedar de una altura de un poquito más de 1 centímetro. Hay que tratar de que nos queden del mismo tamañito, es para sus ojos. Con pintura acrílica azul vamos a empezar a pintarlos. Con pintura acrílica negra vamos a hacer una línea por todo alrededor. Ahora vamos a pegarlos lo que es arriba de la nariz y van bien juntitos los ojos. Con una bolita pequeña comenzamos a hacer un barrilito que nos quede de 1,5 centímetros aproximadamente. Le vamos a poner pegamento y lo vamos a poner arriba de los ojos.
Mismo procedimiento para el otro ojo, hacemos una bolita de pasta blanca, hacemos el barrilito y lo pegamos. Con 2.5 gramos de pasta vamos a hacer una gotita larga que nos quede aproximadamente de 3 centímetros y la vamos a comenzar a aplanar. Le ponemos pegamento a uno de los lados y lo vamos a poner por la parte de atrás. Vamos a bajar un poquito de uno de los lados, la orejita. Te puedes ayudar con la colita de un pincel para acomodarlo en forma diagonal. $2.5 gramos, igual para la otra orejita. Hacemos una gotita larga de 3 centímetros, la empezamos a aplanar y en uno de los lados comenzamos a poner pegamento. La colocamos por la parte de atrás de la cabecita y en el extremo de arriba, en forma diagonal, comenzamos a bajar un cachito de la pasta y difuminamos esa unión. Con un acocador y con pintura acrílica negra empezamos a marcar los ojitos. Vamos a marcar una curva ligeramente aquí en la parte de en medio. Con el mismo matizador rosa que utilizamos para las otras orejitas, va a ser el mismo tono que vamos a utilizar aquí. Con 2 gotitas bien pequeñitas, como de medio centímetro cada una, los vamos a colocar aquí en la parte de en medio de las orejitas. Recuerda difuminar la unión. Con 3 gotitas largas, delgaditas, las vamos a colocar aquí en la parte de en medio para hacer un poco de cabellito. Ahora sí pasamos la cabecita a lo que es la taza, ponemos un poco de pegamento y la ponemos de separado de un poquito de menos de 1 centímetro. Con una bolita de 1 gramo comenzamos a hacer un barrilito y la vamos a poner debajo de la cabecita para simular lo que es el cuerpecito. Nos tiene que quedar un poquito arriba de la cabeza de cerebro. Con 2.5 gramos de pasta comenzamos a hacer un barrilito y nos va a quedar de 6 centímetros aproximadamente. A los 3 centímetros vamos a hacer un doblez, vamos a sacar lo que es su codo y a medio centímetro aproximadamente de la parte de arriba comenzamos a marcar la muñeca y doblamos la manita.
Medimos y nos quedó un poquito grande, vamos a quitarle medio centímetro, vamos a ponerle redondez aquí en lo que es la orillita, ponemos un poco de pegamento y ahora sí vamos a poner lo que es el brazo, nos ayudamos con la estaca para hacer presión hacia el cuerpo y que nos quede bien alineado. Le ponemos también pegamento aquí a la mano y vamos a marcar más la parte de la muñeca para que se vea que se está agarrando el cachete. Con la ayuda de la estaca hacemos 3 líneas para simular lo que son sus dedos, que estén bien marcaditas. Con 2.5 gramos hacemos el barrilito que nos quede de 6 centímetros de largo, hacemos una marquita a 1 centímetro, comenzamos a marcar la muñeca, doblamos la mano, hacemos más delgado lo que es el brazo y a la mitad hacemos el doblez. Que nos quede de 2 centímetros lo que es la parte del brazo, lo que va pegado al cuerpo y con la ayuda de la estaca nuevamente comenzamos a hacer presión y redondeamos lo que es la parte del hombro. Vamos a acomodar lo que es su manita, le ponemos un poquito de pegamento y hacemos presión hacia el cuerpo. Con la ayuda del exacto hacemos 3 líneas para marcar lo que son sus deditos. Con el mismo matizador que utilizamos para las orejas vamos a matizar lo que son sus manos. Con pintura acrílica negra y un pincel vamos a empezar a marcar lo que son las orillas.
Le ponemos un toque de luz con pintura acrílica blanca. Listo. Con esto terminamos los personajes de Pinky y Cerebro. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima clase.